Lo dijo en la primera hora. Seguimos 8:21 en la primera hora. Ayer el presidente de la República, en su informe a la Nación, no dio pistas sobre si está considerando realmente la posibilidad de una candidatura a la reelección para completar el periodo para el cual originalmente fue electo. Hay un tramo de la intervención del presidente donde él plantea a la ciudadanía que elijan bien en el próximo proceso electoral. Por acá tengo, claro, hizo una justificación de la disolución de la Asamblea y hay una parte donde dice el presidente: ahora los ecuatorianos debemos elegir un nuevo gobierno y otra Asamblea Nacional, un acto democrático que hace más fuerte la institucionalidad. Con humildad les pido elegir a los mejores ecuatorianos, ejercer su voto creyendo de manera fehaciente que es la herramienta más valiosa que tienen para evitar que esa historia se repita y enrumbar al país hacia un mejor destino. ¿Cuál es la visión de Ana Belén Cordero? Hasta la semana anterior, asambleísta del movimiento Creo, era parte de la bancada de Acuerdo Nacional, que está enlazada con nosotros de forma telemática. Doctora Cordero, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, un saludo a todos los radioescuchas y gracias por la invitación. ¿Cómo debemos interpretar estas palabras del presidente Lasso ayer sobre las elecciones que se avecinan y el hecho de que no dio pistas sobre si finalmente optará por buscar la reelección? Bueno, el presidente Lasso es un verdadero estadista, un verdadero demócrata. Pocos mandantes o primeros mandatarios entregan o devuelven el poder a los ciudadanos para cortar su periodo, que normalmente es de 4 años, para que sea de 2,5. Pocos estadistas y pocos demócratas enfrentan su juicio político en justamente una oposición irresponsable, pudiendo haber disuelto la Asamblea Nacional mucho antes de que inicie el juicio político. Este es un verdadero acto democrático y ayer el presidente Lasso, utilizando el informe a la Nación, precisamente dio cuenta de aquello. Recordemos que en el pasado, cuando había el candidato presidente, se utilizaban precisamente estos espacios públicos que son propios de la comunicación del primer mandatario, no de un candidato, para hacer campaña. En ese sentido, el presidente Lasso ha dicho precisamente que vayamos a las urnas a votar con memoria, y ese es el mensaje principal. Pero en el fondo, le pregunto a usted, ¿ustedes como Creo buscarán convencer al presidente que busque la reelección? Pero nosotros hemos hecho un pedido como ciudadanos en general y como activistas del movimiento Creo que el presidente Lasso continúe y confirme y termine el periodo para el cual fue elegido en las urnas. Fue elegido durante 4 años para gobernar. Eso es lo que los ciudadanos están de acuerdo. Tan de acuerdo han estado con la figura de la muerte cruzada que casi el 75% de los ecuatorianos apoyaron esta medida, independientemente de apoyar o no apoyar al gobierno del presidente Lasso. Y creo que esa actitud democrática es la que debe continuar durante el resto del periodo que queda para culminar el periodo por el cual fue elegido el presidente de la República. Pero claro, aquí viene evidentemente la pregunta, porque el presidente Lasso dijo ayer algo que es cierto y lo mencioné en la primera parte de este espacio, que la mayoría del pueblo ecuatoriano estuvo de acuerdo con la disolución de la Asamblea, pero sería un error pensar que ese respaldo a la disolución de la Asamblea es directamente proporcional al respaldo a la gestión de gobierno, en donde hay unos números que no son tan alentadores. Digo, esos números poco alentadores, ¿qué garantías podría ofrecer de que el presidente va a enfrentar con éxito la intención de buscar la reelección y completar su periodo original hasta 2025? Por eso mismo, ese es un símil precisamente sobre la medida, eso dije. Hay ciudadanos que no necesariamente están de acuerdo con la gestión del presidente o con el propio presidente Lasso, pero precisamente apoyaron esa medida. Es el mismo símil cuando, por ejemplo, no se obtuvo la votación requerida para aprobar algunas preguntas, o la mayoría o todas las preguntas de la consulta popular. Sin embargo, esa votación no puede ser ni debe ser endosada ni al gobierno ni a la oposición. El problema de fondo aquí es que existió en el país, y para los ciudadanos que nos escuchan adentro y afuera del país, una oposición irresponsable, por decir poco, rancia, por decir mucho, entre el correísmo y el Partido Social Cristiano, algo similar que podría ser en Venezuela entre Maduro y María Corina Machado, precisamente para querer llegar al poder por otra forma que no sea la vía democrática. Ahora están presuntamente corriendo en elecciones. Y bueno, será el ecuatoriano con memoria el que finalmente tenga que ir a las urnas. Pero lo más importante, Fabricio, y lo que tiene que estar anclado en la memoria de los ciudadanos,
de fondo es que este presidente, el presidente Lasso, seguramente en estos momentos, todos los hechos que ha llevado adelante este gobierno, con sus aciertos también, y con sus errores, por supuesto, porque yo lo he reconocido públicamente, tanto en medios de comunicación como casa adentro, será recordado y pasará a la historia por muchos hitos importantes que ha llevado adelante. Mire los tratados de libre comercio que ha llevado el gobierno adelante, justamente la dotación de policías. Encontramos un país donde existían en promedio 30.000 policías cuando lo normal es tener 50.000. Estamos graduando en el mes de junio 8.000 más y esperamos para el próximo año tener precisamente los 80.000 policías que requiere tener un país con la población que nosotros tenemos. Pero más allá de esas cifras que ya las dio el presidente Lasso el día de ayer, lo de fondo y lo medular es precisamente que dentro de esta elección atípica que se ha dado pues por el Consejo Nacional Electoral, precisamente por los plazos que prevé después de una muerte cruzada, lo más importante y lo de fondo es hablar de unidad. Parece que hablar de unidad puede ser una mala palabra cuando los ciudadanos ven con buenos ojos que precisamente los candidatos con visiones democráticas, con visiones distintas de una forma de hacer país a los que ya nos gobernaron durante 10 años, se unan y conversen en un discurso y en un candidato único, ¿no? El tema es que usted habla de unidad y mire lo que y el presidente lo mencionó ayer en su informe de la Nación. El diario El Universo publica hoy una nota donde dice que el llamado de Guillermo Lasso a un acuerdo por el país no tiene eco y es cuestionado por varios sectores. Actores políticos y organizaciones sociales critican que el presidente ahora pretenda buscar consensos. Usted habla hoy también de la unidad, pero a estas alturas cabe y vale la pena ese llamado cuando no ocurrió eso durante los 2 años precedentes, doctora Cordero. Por supuesto que ocurrió ese llamado a unidad y ese llamado a diálogo. Caso contrario, mire lo que vivimos nosotros en junio de 2022. En junio de 2022 hubo una paralización en el país, como al puro estilo Leonidas Issa y sus adeptos y sus acólitos, y precisamente esa paralización tuvo su fin después de 18 días por esa actitud democrática y de diálogo que siempre ha mantenido el gobierno del presidente Lasso con las mesas de diálogos que han tenido un éxito de cumplimiento casi un 95%. Y el restante 5% que no se ha cumplido sería precisamente porque esas organizaciones, algunas, se retiraron de la mesa. Pero yo creo que aquí lo de fondo y lo medular, cuando se hablaba un poco de lo que fue la Asamblea Nacional, la disolución de la muerte cruzada. Mire usted cómo el domingo anterior a la disolución de la Asamblea Nacional se eligió un presidente de la Asamblea con 96 votos y eran 92 de esos mismos 96 los que pretendían destituir a un presidente de la República. Entonces, con todos estos antecedentes, donde precisamente lo que requiere el país son 3 cosas fundamentales. Seguridad. ¿Pero en seguridad qué? Porque todos hablan genéricamente qué ocurre con la seguridad. Mucha inversión económica y trabajo en inteligencia, porque sin inteligencia la policía y los militares no pueden trabajar de la mano. 2, paliar o planificar mejor para estar listos para enfrentar el fenómeno del niño que acecha a nuestras provincias y que en muchos casos deja en deslaves y en zozobra a las poblaciones. Y como último punto, que ya lo ha hecho el presidente Lasso y hay que dar esa continuidad, más comercio exterior, que precisamente lo que permite es que el Ecuador siga comerciando sus productos. Ya arrancó el presidente con el acuerdo con Costa Rica, luego con China y se va a avanzar con los siguientes acuerdos comerciales que tanto bien le hacen al país. Mire usted el proyecto de ley económico urgente que acaba de enviar el presidente Lasso sobre zonas francas a la Corte Constitucional. Está en la cancha de la Corte Constitucional precisamente un poco responderle al país con este proyecto de ley que lo que va a permitir es atraer empleo adecuado a esas zonas francas en esos proyectos exitosos que ya han existido a lo largo de América Latina. Ahora, yo le digo una cosa, lo comenté en la primera parte de este espacio, a mí tal vez el pasaje que mayor ruido me hizo ayer del informe de la Nación del presidente es cuando el presidente dice que cualquiera puede hacer carreteras, que cualquiera puede hacer obra pública, pero nadie ha combatido la corrupción como mi gobierno, dijo el presidente. Pero no mencionó que ha habido capítulos en este gobierno de denuncias e inclusive procesos iniciados por la Fiscalía que configuran casos de corrupción. Ahí nos falta autocrítica, doctora Cordero. Mire, la autocrítica es sana y es necesaria. Lo más grave o lo peor de todo es decir, aquí no ha pasado nada, no me da la gana de enjuiciar a mi hermano, como ha ocurrido en el pasado. Aquí lo importante es precisamente colaborar con las autoridades, en el caso de que sí sea, Contraloría y Fiscalía, para esclarecer los hechos. Sin embargo, hasta el día de hoy, 25 de mayo de 2023,
Ninguna autoridad pública, llámese Asamblea Nacional, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, ha podido o ha logrado determinar que en el gobierno del presidente Lasso ha existido corrupción. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el caso de Javier Vera Grunauer, a quien la semana anterior le dictaron prisión preventiva? Fue ministro de este gobierno. Javier Grunauer, de lo que yo conozco, está justamente con prisión preventiva en una indagación previa. ¿Qué quiere decir aquello para los ciudadanos que nos escuchan? Que no ha existido ni siquiera todavía una instrucción fiscal donde hay un dictamen acusatorio contra el exministro. Vamos a ver qué es lo que resuelve la fiscal general del Estado, porque voy a aclarar, hay medios de comunicación justamente que hacen denuncias, y eso es lo responsable, así debe de ser, pero tiene que ser denuncias con documentos probados, no generar o no pretender generar inestabilidad en un gobierno democráticamente elegido en los países. Y de que ha habido casos de corrupción que nadie niega, porque todos los gobiernos han existido denuncias, tienen que enfrentarse contra las autoridades responsables. No, de acuerdo en eso, doctora, de acuerdo en eso, de que hay denuncias, de que hay una presunción de inocencia, un derecho a la defensa, un debido proceso, que son principios que en lo personal los defiendo de manera irrenunciable, pero tampoco podemos negar, le pongo este caso de Javier Vera, que hay este señalamiento, se ha abierto una indagación previa por parte de la Fiscalía evidentemente tendrá las herramientas para hacer la investigación, lo que pasó con los exgerentes de Petroecuador, con Ítalo Cedeño, con Hugo Aguiar, sobre quienes también se abrieron investigaciones, lo que pasó con Hernán Luque Lecaro, que el propio presidente reconoció, y ahí hasta pidió que lo capturen, cosa que no ha sido posible, pero nada de esto se mencionó, señalando que nadie ha combatido la corrupción con el gobierno. O sea, a mí, con todo respeto, me pareció que faltó autocrítica, sentido de autocrítica sobre estas cuestiones que sí han ocurrido, doctora. La Fiscalía puede abrir indagación previa por cualquier conocimiento, tanto denuncia o noticia crímenes que justamente se presente en su conocimiento. Puede ir cualquier periodista, o dicen ser periodistas, de hecho, como lo han hecho, y llevar a la Fiscalía General del Estado documentación, y la Fiscalía General del Estado tiene la obligación de abrir una investigación. Y eso es lo que ha hecho la señora Fiscal General del Estado. Hasta que no exista una sentencia condenatoria en contra de un funcionario del gobierno del presidente Lasso, que hasta ahora no ha existido, no se puede hablar en estos momentos de corrupción. Pero de llegarse a darse, nadie está exento de aquellos hechos. Yo sí, en lo personal, al menos no estoy diciendo que hayan santos, ni monjas, ni puritanos, ni mojigatos en el gobierno del presidente Lasso, pero lo que sí quiero decir enfáticamente es que nosotros no nos sacamos el grillete, ni nos huimos de la justicia, ni nos vamos a matrimonios interminables. Aquí están los ecuatorianos y los exministros y las autoridades del presidente Lasso dando cara precisamente a la justicia. Pero lo más importante y lo de fondo, y lo que debe preocuparles a los ecuatorianos, es saber si precisamente se van a resolver sus principales necesidades con estas elecciones tan atípicas y tan cortas que se van a dar en este periodo. Y eso es lo que se debe evaluar en los presuntos candidatos que irán o querrán ocupar el sillón de Carondelet, y los asambleístas que querrán ir a la Asamblea Nacional para trabajar por un año. Y hay temas importantes que los candidatos, los que van a ser candidatos a la presidencia de la República, deben enfrentar hacia la ciudadanía y dar cuentas de lo que pueden o lo que han podido hacer. El presidente Lasso tiene una trayectoria no solo de recorrer el país, sino de haber gobernado ya por 2 años, donde ha dado resultados fehacientes en temas de lo social. Ayer se comentó justamente en el discurso a la Nación que se han invertido 15.000 millones de dólares en temas sociales, la inversión en educación se ha duplicado, el tema de las becas, 15 millones de dólares en becas. Todos estos hechos y estos logros son propios de un presidente que sabe cómo hacer gestión. Doctora Cordero, regresemos al tema electoral. Si el presidente Lasso decide no correr como candidato a la reelección, ustedes tienen una segunda opción dentro del movimiento, creo, o podrían apoyar otra opción presidencial. Como dijo ayer nuestro presidente del partido, nuestro flamante presidente del partido, Esteban Bernal, la prioridad máxima o la prioridad principal se la va a dar, se la da por supuesto al presidente Guillermo Lasso en caso de correr para otra vez nuevamente elecciones, para culminar su periodo para el cual fue elegido. Recordemos que al presidente Lasso no le interesa perennizarse en el poder como otros durante 10 años ni plantear una reelección indefinida. Lo que le interesa al presidente Lasso, entiendo que esos son sus intereses, es justamente culminar el periodo para el cual él fue elegido. Sin embargo, si el presidente Lasso finalmente toma la decisión de no ir a la reelección o no correr para la reelección, será justamente el Consejo Político del partido el que analizará el escenario, como usted menciona, de una potencial alianza o endoso de apoyo a un candidato o de correr con un candidato propio a la presidencia. Por ejemplo, le pregunto, ¿podrían respaldar la candidatura de Fernando Villavicencio? Bueno, ese es un escenario que
descartado, será el Consejo Político del partido el que tome finalmente esa decisión. Ningún escenario está cerrado. El llamado a unidad, precisamente, que algunos creen que es mala palabra, que ha hecho el presidente Lasso ayer, justamente dejando los egos y las vanidades de algunos políticos y poniendo por encima los intereses de los ciudadanos, hace que exista una madurez política responsable y apoyar a cualquier candidato que se tome la decisión del Consejo Político, llámese Fernando Villavicencio, llámese Jan Topic o llámese Otto Sonderhorst. Correcto, doctora. Entonces no está descartado lo otro. ¿Y usted podría aspirar a otra vez presentarse como candidata asambleísta? Bueno, esa es una decisión que yo no he tomado todavía por el momento. Esperemos que el Consejo Político del partido tome una decisión definitiva. Si es que me buscan o me necesitan en esos espacios, ahí estaré nuevamente para servir a los ecuatorianos. A mí no me interesa precisamente ir a la Asamblea Nacional para ocupar o calentar un puesto como muchos hicieron y por eso fue disuelta la Asamblea Nacional, sino para trabajar por y para los ecuatorianos, y eso es lo que ha dicho mi gestión. Sin embargo, si es que las bases del partido me necesitan, yo estaré donde me necesiten. Correcto, doctora Cordero. Pendientes entonces de lo que pase en los siguientes meses. Gracias por su tiempo, Ana Belén. Muy gentil. Encantada, Fabricio. Buenos días y saludos a todos. Gracias, Ana Belén Cordero, ex asambleísta del movimiento Creo. Ha ratificado que la prioridad máxima de Creo es fomentar la candidatura a la reelección del presidente Lasso. No descarta que si Lasso finalmente no se decida puedan respaldar otra fórmula. Le mencioné a Fernando Villavicencio y no lo descartó. Tampoco descartó otras posibles candidaturas que se están ahora mismo mencionando en el espectro de esta carrera preelectoral. Bueno, 8:37, pausa aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.